Estimados amigas y amigos, estimados peruanos y peruanas, el Perú está indignado, el Perú está movilizado, el Perú está ganando las calles, no solo porque nos están saqueando los recursos y empobreciendo más, sino porque el presidente de la República ha cometido ilícitos gravísimos, y entre ellos lo que ha hecho es darle un indulto a Fujimori, sin merecerlo, sin corresponderle, siendo ilegal y abusivo, en un pacto que es peligrosísimo para la nación. En ese contexto, el Perú, indignado y movilizado, también está peleando por un cambio, por una transformación, para modificar el Estado lobista que ahora nos gobierna y para establecer una república de ciudadanos, para cambiar las bases constituyentes y tener un gobierno que nos represente y que pueda hacer las transformaciones que se requieren. Y en esta coyuntura, justamente, el tema de Pedro Pablo Kuczynski está en primera instancia. ¿Cuál es el tema de Pedro Pablo Kuczynski? Él no solamente fue elegido presidente, sino que tiene una vieja tradición de lobista. Esto es, de estar en el sector público y en el privado, haciendo ping-pong y saltando de un lado a otro, pero haciendo ganancias para el privado. Y el privado es el mismo, con lo cual debilita la función pública, los servicios públicos, y se favorece a sí mismo y a su pequeño grupo. Es un grupo básicamente financiero y especulativo. Ya en estos momentos hay suficiente información, suficientes pruebas para señalar que Pedro Pablo Kuczynski tiene que salir de la presidencia de la República. No solamente ha cometido delitos de lobismo, de confundir lo público con lo privado en beneficio particular, sino que además ha vulnerado los procedimientos, las leyes, y aquello que el pueblo eligió, que es un presidente de todos los peruanos, ha convertido ahora en un lobista activo desde la cabeza del Estado. Y eso no es un presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con que exista una especie de golpe institucional, un golpe de Estado, en el cual se tumbe al Tribunal Constitucional, se tumbe a la Fiscalía de la Nación y una mayoría parlamentaria manejada por el fujimorismo controle el Estado. No estamos de acuerdo con eso. Y por eso salimos a las calles. Y estamos en las calles con la movilización de la ciudadanía. Pero tampoco estamos de acuerdo que se mantenga un presidente descalificado, un presidente que en sí mismo ya ha dejado de ser presidente, ha perdido la propia calidad de presidente de la República por sus actos. Por eso es que debe inaugurarse un periodo político de transición institucional a la democracia, en la cual Pedro Pablo Kuczynski sea separado del cargo, asume el vicepresidente y se acuerde en el país la convocatoria de elecciones generales y también a un proceso de cambio constituyente. Hay que modificar algunas bases de la Constitución que heredamos de la dictadura fujimorista y que tienen que ser vistas desde la óptica de los intereses de la nación y del pueblo, de los intereses de la patria. En esta perspectiva es que decimos con claridad, ya están las pruebas en curso para sancionar al presidente de la República, para demostrar las ilegalidades y los ilícitos que ha cometido. La Fiscalía de la Nación, yo le envié unos documentos, ha estado trabajando y viene trabajando muy bien y tiene ya pruebas suficientes. No solamente la Fiscalía, también otros órganos del Estado han venido activando y tienen información correspondiente. La Comisión del Congreso, la Comisión Lavajato, tiene información y está que discute algunos temas. Pero en cualquiera de los órganos del Estado están claros ya las pruebas, las demostraciones de que Pedro Pablo Kuczynski no solamente ha perdido la dignidad del presidente y no reconocimiento por el país, sino que además está cometiendo actos que van en contra de la legislación nacional y que son actos de corrupción. Yo voy a mencionar solamente 5 casos. Y estos 5 casos yo quiero que queden en la información detallada. Hemos entregado a la prensa, hemos entregado a las comisiones, al Ministerio Público y esperamos que pronto sirvan para soluciones concretas. Pero quiero explicárselos en detalle para que lo que veamos con claridad. La acción lobista de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, se desarrolla en varios aspectos, en petróleo y energía, en transportes, en agricultura, entre otros, donde destacan algunos contratos en los cuales él ha participado para beneficio particular, relacionados al gas de camisea, al anillo energético, a los puertos, a las carreteras como la interoceánica, proyectos de irrigación como Olmos, etc. Aquí están. Son los cuadros que van a permitirnos explicar cada uno de estos casos.
Desde el 2001, en que Kuczynski llegó a ser ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, expresidente ciertamente, que tiene una orden de detención preventiva por corrupción del caso Lavajato, en coordinación con Kuczynski, hasta la nominación como presidente de la República en julio del 2016. Kuczynski ha accionado para beneficiar su interés privado y usar el acceso a la función pública para sí mismo, saliendo para rearmar su tejido lobista en el sector privado y luego nuevamente ingresar para consolidar y definir desde el Estado su objetivo de enriquecimiento. Están los privados hacen el diseño del negocio, va al público, el sector público define el proyecto, establece el monto presupuestal, plantea los presupuestos, los créditos, luego regresa al privado para hacer los estudios correspondientes, para tener la ganancia, para tener el bono de éxito, así le llaman, establece en el sector público los certificados de recuperación de obra, con los cuales después el privado le paga más. Todo eso, ese ida y vuelta permanente, ese ping-pong permanente, es lo que caracteriza la acción lobista de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver algunos casos. La irrigación Olmos, el trasvase Olmos. El proyecto Olmos busca irrigar 45.000 hectáreas y producir energía eléctrica. Para ello se otorgaron 3 concesiones. Una de ellas para obra del túnel, trasvase y derivados del agua. Se le otorgó al consorcio Trasvase Olmos del grupo Odebrecht. Trasvase Olmos. Para ese fin. La concesión para la central hidroeléctrica se le dio a Sinersa y la concesión de las obras de riego se le dio a H2 Olmos, también del grupo Odebrecht. El grupo Odebrecht no solo logra ganancias malavidas por las ejecuciones de obras en este proyecto, sino que también se beneficia como propietario de 11.500 hectáreas de las mejores tierras, que conjuntamente con el grupo Gloria, que compró 25.600 hectáreas, son las que se adueñaron de casi la totalidad de las tierras agrícolas de esta irrigación que todos los peruanos financiamos, en desmedro de los campesinos sin tierra del norte de Perú. Esto fue posible por la acción lobista de Pedro Pablo Kuczynski. El accionar lobista de PPK se da en torno a estas 2 concesiones y por lo tanto a 2 empresas ganadoras de la concesión. En el caso del trasvase Olmos, en el año 2004, sigamos en detalle, aquí está la línea del tiempo, podemos ir viendo en cada uno de los pasos cómo va ocurriendo en el año 2002, 2003, en el año 2004, PPK realizó acción pública como ministro de Economía y Finanzas y presidente de Proinversión, desde el 16 de febrero del 2004 hasta el 16 de agosto del 2005. En marzo del 2004, la empresa unipersonal Westfile, o sea, tenía 2 empresas, Westfile y... ¿Recuerdan? Ustedes han visto mucho por televisión. First Capital. Las 2 empresas eran, dijo uno de sus socios que eran separadas por una muralla china. No, era una especie de, no una boutique, una buhardilla, una sola oficina donde había una secretaria para ellos y ellos 2. Y bastaba entre los 2, no había más. Eso era toda la empresa. No era una empresa con capacidades productivas, con industria, con personal, no. Era una oficina para hacer estos negocios lobistas. Bueno, en marzo del 2004, en Westfile, se establece un registro para hacer un contrato con el Odebrecht para una asesoría, para la emisión de bonos para garantizar la ejecución del proyecto Olmos. En julio del 2004 se firma el contrato de concesión del proyecto Olmos entre el Estado peruano y Odebrecht. En noviembre del año 2004 la empresa Westfile recibe de la concesionaria Trasvase Olmos, es decir, de Odebrecht, el pago de $10.000. Empiezan a ver los pagos. Se va actuando y empiezan a ver los pagos. En el año 2005, el Estado peruano firma contrato con la Corporación Andina de Fomento CAF por un monto de $77 millones para financiar Olmos. En este año, ¿se fijan? El Estado firma un contrato para que le den crédito por $77 millones y Odebrecht paga a First Capital inversión y asesoría en la suma de $20.000 en mayo de 2005 y $10.000 en septiembre de 2005. En el año 2016, PPK tenía el cargo público de presidente del Consejo de Ministros que duró hasta el 28 de julio del 2006. En febrero de ese año, el gobierno garantiza endeudamiento para Olmos hasta por $401.3 millones. $401.3 millones. El mismo que se da mediante el Decreto Supremo 0014-2006. EF. ¿Quién lo suscribe? Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Consejo de Ministros. A su vez, su empresa Westfile recibía de Odebrecht
21.794 en marzo, y First Capital recibe $50.000 en abril de 2006 y $128.012 en mayo. Le dan el crédito y le paga a quien ha hecho el negocio, Pedro Pablo Kuczynski. En marzo del 2006, Odebrecht emite bonos por la suma de 100 millones. Seguimos en el negocio. En marzo emite bonos por 100 millones. La comisión para Westfield es de $50.000 y 2% del monto colocado. Entonces, el monto de la comisión que reciben PPK Sepúlveda, ¿cuánto es, amigos? ¿Una piltrafa? ¿Un rub? ¿Un poco de dinero? No. Reciben $1.250.000. Dos personas con una guardilla donde trabajan, que pasan a través de los bancos, pero que están en el sector público y privado saltando como pericos de un lado para otro. Ya ciertamente, $1.250.000 reciben los pericos. Después que PPK saliera a la función pública, en agosto del 2006, First Capital recibe pagos de 71.687 de Odebrecht y Westfield recibe el pago de 2.257. Desde el 2004 a 2007, Westfield y First Capital recibieron un total de pagos de, ojo, $1.014.335. Se aprecia luego, entre 2004 y 2006, cuando PPK se estaba de cargo público, a su vez sus empresas recibían pago de Odebrecht, quien tenía contrato con el Estado peruano. En el 2005 y 2006, la empresa unipersonal Westfield está vigente en el registro de corporaciones de la Secretaría de Estado de Florida, Estados Unidos, y PPK es presidente y director ejecutivo. Yo tengo los documentos. Los bajamos por internet, porque en Estados Unidos se puede bajar por internet los documentos. Y ahí están. Entonces, primera cosa, Trasvase Olmos fue un negocio elaborado por PPK desde fuera,